yo lo que quería es agradecer a los organizadores que me hayan invitado, porque es un público al que normalmente no tengo acceso. Yo estoy en la universidad, por tanto doy clase a niños que quieren ser arquitectos, y luego estoy en el Colegio de Arquitectos trabajando con profesionales en muchos temas, y pues llegas a según qué colectivos y a otros no. Y a mí, yo creo que ustedes están sobre el territorio manejando un elemento que va a ser clave para el futuro de la construcción, porque hay retos. Les decía que estamos en una revolución de la que seguramente van oyendo hablar, pero que va a ser bastante potente. Y que va a afectar mucho al mundo de los materiales y que va a generar terremotos entre los tradicionales, que ya se están colocando, pero van a surgir nuevos agentes. Y que seguramente eso les pueda interesar, como mínimo, tener la vista puesta ahí a ver qué pasa. A mí me gusta mucho hacer los símiles de la construcción con la cocina, digamos, ¿no? Con lo que es la gastronomía y la cocina, pero tiene muchas cosas en realidad que ver, da mucho juego esas analogías, ¿no? Y a veces a mis estudiantes les hablo, porque ya no lo conocen, de la cocina de la abuela, bueno, casi la bisabuela, ¿no? Que era alguien que pues estaba en el campo, vivía en el campo, cultivaba sus cosas, a lo mejor cultivaba su maíz o cultivaba su trigo, y además pues tenía una huerta, y entonces pues cogía de ahí directamente los materiales y luego pues se los llevaba a la cocina, los trabajaba y hacía el cocido aquel que nos gustaba tanto a todos, ¿no? Dominaba toda la cadena de producción del principio hasta el final, ¿no? Eso poco a poco fue cambiando, y la cocina de mis padres, incluso la mía, ¿no? Yo vivo cerca de un mercado, con lo cual no les diré que bajo cada día al mercado, pero sí cada 2 días, a comprar el producto fresco. Entonces tú vas al mercado y te encuentras ahí las verduras, los pescados, la carne, y lo compras, escoges, hablas con el proveedor a ver de dónde vino y tal, un poco de conocimiento de lo que hay, te lo llevas a casa y lo elaboras, a veces poco y a veces pues te entretienes. Mi mujer, que es cocinillas, pues cuando se pone, se está un rato y tal, y saca el plato, ¿no? Una parte del proceso se ha perdido, digamos, y todavía se hace esa cocina, digamos, al final, o sea, todavía se produce esa elaboración del producto. En mis estudiantes ya no. Mis estudiantes ya cogen un plato precocinado, preparado y tal, pizza Tarradellas en el súper, se la suben a casa, abren el microondas, yo creo que la cocina ni saben lo que es, abren el microondas, lo meten ahí, o el horno, tal, lo sacan y se lo comen directamente. Naturalmente no saben nada de lo que hay ahí, o sea, no saben, claro, por ejemplo, en la pizza de la abuela, el jamón que hay ahí, pues se conoció al cerdo que se implicó en el plato, ¿no? Ahí vete a saber tú. Siendo pizza Tarradellas seguramente será de Vic o no, ¿no? Pero de alguna manera hay un desconocimiento de lo que hay ahí, de lo que hay ahí metido. Tú haces la última fase, que es calentarlo y consumirlo. Eso sí, viene, como ven, el envase lleno de letras. Yo creo que envasan no para proteger el producto, sino para poner las letras que le tienen que poner. Porque en todo este proceso, que ha sido un proceso continuo de industrialización, lo que se ha llegado es a una calidad controlada y exquisita de cada uno de los ítems que tiene que tener ese producto como producto alimenticio, y su salubridad, ¿no? Aparecen, pues esto no es de la pizza Tarradellas, pero ya lo ven ahí, te dicen el total de grasas, carbohidratos, proteínas, parece uno que vaya a la farmacia, ¿no? Y le pone el porcentaje de lo que hay, la parte del consumo diario de eso que tiene que tener, y por tanto es una producción de alimentación muy fijada en lo que es la calidad, en satisfacer las necesidades concretas que la nutrición debe tener. Imagínense que a la abuela, cuando le trae el cocido a la mesa, le dice: oye, ¿y esto qué porcentaje de grasas tiene? ¿Y cuál es el porcentaje en concreto de que yo necesito comer? ¿Cuánto me cubre esto de mi dieta cotidiana de necesidad de grasas? Bueno, como mínimo le da a uno una colleja, ¿no? O sea, hemos perdido el conocimiento digamos, el seguimiento del producto, y a cambio sí que tenemos muchísima información y mucho seguro de que ese producto cumple unas condiciones concretas. En realidad, en construcción ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Esto es en Suiza, un chalet. Los chalets son eso originariamente, los lugares que están ahí donde meten al ganado en verano para que coma el pasto de las alturas y tal, y pues abajo, en el piso de abajo, meten al ganado a dormir, y arriba
han puesto todo lo que es el heno, el alimento que va a complementar los prados que están masticando por ahí, ¿no? Claro, eso está construido como la abuela, materiales locales, trabajo local, probablemente ha intervenido el propio dueño del rebaño, ayudado por los vecinos, etcétera, con unas tecnologías perfectamente conocidas, y seguramente desde ahí se ve el bosque de donde salió la madera para construir todo eso, ¿no? Por tanto, es lo mismo, ¿no? Es un proceso que se controla desde el elemento natural hasta el uso y la construcción del elemento. Sería la cocina de la abuela. Nuestra cocina de mercado sería un poco esto, ¿no? Esa construcción, esa edificación que ya se hace con unos materiales previos que se traen del mercado y tal, pero que tú conoces bien, como son el hormigón, el ladrillo de lo que hay, pero que al final se cocinan en el propio momento de la construcción, en la propia edificación, ¿no? Y eso se parece un poco a esa cocina que tenemos de nuestros padres y que yo todavía procuro mantener, ¿no? Esa construcción de cierta trazabilidad, con esos materiales que a lo mejor vas a comprar al almacén o va al constructor a comprarlo al almacén, etc. Y luego esto que es un edificio de Zaha Hadid en Nueva York, eso ya es una cosa completamente hecha en la industria, y como mucho lo que se hace en obra es montar las cosas, ¿no? O sea, es como meterlo en el microondas. Pero de alguna manera todo esto se ha producido, se ha gestionado industrialmente, va funcionando, y todos los productos se mueven a veces kilómetros y kilómetros. El ladrillo del edificio anterior todavía podía ser de la zona, digamos. Esto vete a saber tú de dónde ha venido y qué vueltas ha ido dando para llegar hasta ahí, ¿no? Es un producto cada vez más industrial, cada vez más organizado y, lógicamente, también cada vez con más precisión técnica en lo que son el ajustarse a la calidad que debe tener y a la información sobre esa calidad y la verificación de esa calidad, ¿no? Todos los datos, esto es de una plancha de aislamiento, pero claro, imagínate que te vas a los suizos, al Alpage, y le preguntas cuál es el coeficiente de transmisión térmica del muro de cierre, la resistencia a flexión de la madera que está, bueno, seguramente lo que te da es una colleja, ¿no? Por tanto, hemos ganado todo esto, esa precisión. A medida que se ha ido desplazando, tenemos esa otra gastronomía. ¿Qué pasa? Que todo eso que hemos conseguido ha sido a cambio de algo. Ha sido a cambio de colocar mucha más energía en los procesos de fabricación, también de distribución y de gestión y de montaje de todo esto. Esta es una tabla, perdón, que está en catalán, me he equivocado aquí al ponerla, pero bueno, me imagino que se entenderá. Esa tabla es un listado de materiales, simplemente es eso, y lo que hay a la derecha es la cantidad de energía que es necesaria poner para fabricar 1 kilo de ese material, ¿vale? ¿Qué cantidad de energía necesito para disponer de 1 kilo de ese material? Y están puestos por orden de menos energía a más energía. Esto está en megajoules por kilo, y me dirán, 1 kilo ya sé lo que es, pero 1 megajoules, ¿qué puñetas es? Bueno, se lo diré para que lo entiendan. Quemar 1 litro de gasolina, y eso seguro que saben lo que es, porque seguramente tienen un automóvil que todavía debe ser de gasolina o como mucho híbrido, ¿no? Por lo tanto, saben lo que es la energía que les da un litro de gasolina, que les permite recorrer unos cuantos kilómetros, ¿no? Pues bien, la combustión de 1 litro de gasolina les da la energía de 40 megajoules. 1 litro de gasolina, 40 megajoules, ¿vale? Pues fíjense, disponer de grava y arena, digamos, para hacer lo que quieran, para fabricar hormigón o para hacer... es muy poca energía, 0,1 megajoules por kilo. La fábrica de ladrillo ya sube 2,8, la madera serrada, madera de árbol, que decía mi suegro que era carpintero, 3 megajoules por kilo, el yeso 3,3, el tablero contrachapado, ya lo saben, desarrollado y encolado en las caras, 5. Estos serían los materiales tradicionales, en realidad esos serían los materiales de la cocina de la abuela, ¿de acuerdo? Transformados, porque ahora son industriales, todos han sido transformados, pero están en cotas de baja energía, sobre todo si lo compara con lo siguiente, que son los materiales industriales. Ahí ven el cemento Portland, el asfalto, tablero aglomerado, vidrio, que ya va de 5 a 50. Fíjense el acero, 43 megajoules por kilo. 1 litro de gasolina para obtener 1 kilo de acero. Y a partir de ahí, otro salto, los plásticos. Está también ahí el cobre, que es un material tradicional, pero muy exigente de energía. Y finalmente el aluminio material que hace 50 años era de aviación prácticamente, ¿no? Con 180, o sea, aproximadamente
Más de 4 litros de gasolina por cada kilo de aluminio que obtenemos. Como saben, ligado a eso, es que, bueno, la mayor parte de esa energía, el 82% de la energía primaria que usa la humanidad son combustibles fósiles. Y ligado al uso de combustibles fósiles, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero, que son poquitas respecto, están ahí a la izquierda, la quema de combustibles fósiles, pequeña respecto a los balances que van haciendo de carbono entre la atmósfera, la biosfera y los océanos. Son cantidades pequeñas pero permanentes, que no se reciclan. Van echándose ahí y se van quedando en la atmósfera. Como se quedan en la atmósfera, generan efecto invernadero, son transparentes a la radiación solar, pero no lo son al calor que luego la Tierra devuelve cada día toda la cantidad de calor que recibe del Sol. Cada día la devuelve toda. Pero para devolverla, la devuelve con otra radiación de onda, una radiación de onda más larga, y los gases que dejan pasar la radiación solar no dejan salir tan fácilmente esa radiación. Entonces se produce lo que se llama forzamiento radiativo, que implica aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura que dificulta, digamos que es necesaria para sacar ese calor de ahí, y por tanto crece la temperatura del planeta. Eso seguro que lo conocen, esa gráfica ya la han visto 1000 veces, es el aumento de temperatura desde la época preindustrial, en realidad desde el año 1000, imagínense, hasta el 2100, hasta el 2000 y poco es la referencia, cómo sube la temperatura debido a ese aumento de gases de efecto invernadero. Como ven, se puede disparar en función del escenario hasta los 6 grados de temperatura. Como saben, por encima de 2 grados de aumento de temperatura respecto a la época preindustrial, los costes son enormes para la sociedad. Son muy graves. Hay los acuerdos de París, no sé si han oído hablar de ellos, que dicen que debemos limitarlo a esos 2 grados, como mucho a 1,5 grados. En definitiva, lo que tenemos que hacer es dejar de emitir gases de efecto invernadero. En función de que más gases, de cuándo paremos, de cuándo dejemos, cuánto CO2, cuántos gases de efecto invernadero dejemos en la atmósfera, habrá mayor o menor aumento de temperatura. Lo que sí es necesario entender es que dejaremos 1000 partes por millón, 750, 650, 550, 450, ese es el escenario mínimo, es el escenario de París. En este momento estamos en 425 partes por millón. O sea, estamos muy cerca de ese límite. ¿De acuerdo? En cualquier caso, lo que tenemos que hacer siempre es dejar de emitir y bajar las emisiones de forma que puedan llegar a ser asumidas por el mar, asumidas por los sumideros que se llaman naturales. Cuando lo hagamos dirá qué cantidad de carbono dejamos en la atmósfera y, por tanto, qué cambio climático tendremos y qué costes tendrá. ¿De acuerdo? Eso imagino que de una manera u otra estarán al tanto, porque ahora ya salen los diarios ese tipo de información. Nos van informando en el Telenoticias Vespre, no sé si en el Migdia porque no lo veo nunca, y ya te aparece exactamente las partes por millón que hay, cuántas había el año pasado y cuántas había hace 10 años, ¿no? Para que veamos esa carrera en la que andamos metidos de echar dióxido de carbono, gases de efecto invernadero a la atmósfera. Bueno, estas son trayectorias, esto es del panel, las gráficas que estamos viendo son del panel intergubernamental del cambio climático, y ya ven, al final lo que nos piden es esa gráfica de ahí, esto no sé si... Hay varios escenarios, esto si quieren se lo pueden leer, son temas muy viciosos, pero ese es interesante porque este va por sectores, y ahí ven los culpables de lo que hay. Y ven este de aquí, buildings, estos son los edificios. Y fíjense, los edificios a partir de 2050 nos dejan muy poquito, prácticamente nada, para emitir. Por tanto, nuestro sector de la edificación, entendiendo el sector de la edificación como el que procura y mantiene la habitabilidad socialmente necesaria, el que construye edificios y el que usa los edificios, el sector de la edificación, tiene que ser cero carbono en 2050, prácticamente cero carbono en 2050. Estamos a 2024, se nos quedan 26 años. Esto es un reto mayúsculo, Mayúsculo porque, ¿qué pasará en estos años? Hay un estudio de la Agencia Internacional de la Energía, que supongo que conocerán, de 2000,
12 creo que era, que comparaba qué va a pasar en el sector de la edificación a nivel mundial, porque el problema de los gases de efecto invernadero es a nivel mundial, no es solo nosotros, y explicaba esto. Fíjate, entre 2010 y 2050 la población crecerá un 35%. Eso es añadirle una China y una India completas a la población mundial. Pero el número de hogares, el número de casas, el número de viviendas, se va a multiplicar hasta un 68% más, por 1,68. ¿Por qué? Porque la gente se supone que va a vivir mejor y, por tanto, va a haber hogares con menos gente. Acuérdense, en casa de su abuela, cuánta gente vivía, en casa de sus padres, cuánto, y cuántas viven en la suya, ¿no? Ha habido una bajada de personas. Por tanto, va a aumentar el 68% el número de hogares. Los metros cuadrados construidos, un 87%, porque no solo van a haber menos gente en las casas, sino las casas tienen mayor tamaño. Acuérdense que en los años 60, o 70, viviendas de 70 metros cuadrados viviendo 4 o 5 personas. ¿De acuerdo? Ahora ha cambiado esa tasa. Los edificios de servicios, evidentemente comerciales, educativos, sanitarios, también va a crecer hasta un 70%, porque justamente, como ven ahí, va a bajar el número de personas por hogar y va a aumentar la superficie del hogar. Claro, todo eso, ¿qué quiere decir? Que de aquí al 2050 va a haber más necesidad de más edificios que alberguen una cantidad mayor de gente en unas condiciones que se parecen más a las que vivimos hoy nosotros, que somos, digamos, de los países ricos, aunque no nos lo parezca. Claro, la faena no es la misma en todos los lugares. En los países ese crecimiento de la población se va a producir sobre todo, no exactamente, pero sobre todo en los países que no son de la OCDE, o sea, los países de rentas bajas o que están creciendo. En los países de nuestra referencia lo que va a haber sobre todo es, bueno, poner una demolición y una adición de edificios, una parte que hay que conservar y rehabilitar y una parte que habrá que construir de nuevo. Como ven, los países no OCDE también tienen que quitar mucho, que está degradado, pero sobre todo lo que hay es nueva construcción. O sea, tenemos que bajar de carbono y, en cambio, lo que vamos a tener desde el sector es exigencia de más viviendas, de más servicios, de más edificación que funcione, además, estupendamente. Bueno, hicimos las cuentas. Esto es un estudio que les recomiendo de Green Building Council España. No sé si han oído hablar de Green Building Council España. Un estudio que se llama Building Life. Nosotros colaboramos ahí desde la universidad. Pero sacó esta gráfica que es muy bonita, muy ilustrativa. Dice, mire, estos son diferentes escenarios de cambio climático, 3,6 grados, 4,8, y esta es la trayectoria que tenemos que seguir, que es la que nos deja en 2 grados centígrados. Dice, business as usual, o sea, para cumplimentar todo eso que nos va a exigir la población del planeta durante los próximos años, el sector de la edificación va a aumentar de aquí, ahora está aquí, va a aumentar desde aquí, hasta que casualmente en 2050 todas las emisiones de gases de efecto invernadero que nos podemos permitir las va a necesitar el sector de la edificación para mantener esos edificios y producir los nuevos edificios. Ya se ve que tenemos que hacer un cambio, ya se ve que tiene que haber un salto si realmente hemos de hacer ese juego. Eso es lo que quiero que se lleven en la cabeza. Tal como vamos, va a pasar eso. Y, por tanto, va a haber aquí una revolución. De hecho, Europa está metida en eso hasta el cuello. Seguro que han oído hablar del Green Deal europeo, que es justamente esa idea de una economía que no genere gases de efecto invernadero en 2050. Net zero quiere decir nada de emisiones en 2050. Una reconversión industrial, una auténtica reconversión industrial. Naturalmente, además, con condiciones que sea con crecimiento económico, o sea, con mejora de la calidad de vida, pero que respete mejor los recursos, que permita mantener esos recursos funcionando y, además, que no deje a nadie atrás. Cosa difícil, ¿no? Y, de hecho, tiene objetivos a 2030 de reducción del 55% de las emisiones que hacía el año 2000. O sea, a corto plazo ya tenemos compromisos. ¿Y eso cómo lo hace en edificación? ¿Cómo pasa todas esas exigencias a edificación? Bien, hay una cosa que se llaman las directivas europeas, que son planteamientos normativos que luego los Estados deben transponer en lo que son sus normativas estatales. Hay una directiva europea de eficiencia energética global,
Pero como saben que los edificios, la edificación es una parte esencial de esa política, tenemos nosotros una directiva específica y concreta, que además es una directiva que se va renovando. La primera versión de la directiva la tuvimos en 2002, hace ya 22 años, que sacó una serie de cosas que ahora nos parecen comunes. Por ejemplo, la certificación energética, que los edificios tengan etiquetas A, B, C, D, como la tenían las neveras, la tenían los frigoríficos y luego también la tuvieron los coches. O sea, esa idea de vamos a informar al consumidor de esto. También dijeron, y en las normativas hay que poner unos mínimos de eficiencia energética en los nuevos edificios que controlen. Solo teníamos una cosa del año 1980 que todos nos habíamos olvidado. La fueron, vamos a ponernos ahí y luego que las instalaciones funcionen bien, la revisión de las calderas. En 2010, 8 años después, dijeron, bueno, hay que apretar porque no vamos a llegar a donde queremos llegar. Dijimos, los mínimos de eficiencia energética tienen que estar justificados por el coste óptimo. O sea, vamos a ir a todo aquello que se justifique, vamos a obligar a la eficiencia que se justifique económicamente por los retornos que se obtienen de ahorro de eficiencia, de mejora de la calidad, etc. Tema económico. Y se inventaron una cosa, el edificio nuevo de consumo de energía casi nulo. Es un edificio de altísima eficiencia. Son los que estamos construyendo ahora. Los edificios nuevos que se construyen ahora con el código técnico cumplen eso porque eso se transpuso a la directiva, en este caso al código técnico. En 2012, 2 años después, se dieron cuenta de otra cosa. Fantástico, vamos a hacer unos edificios nuevos estupendos que no van a consumir prácticamente energía. Pero ¿qué pasa con el parque que ya está edificado? ¿Qué pasa con los 15 millones de viviendas que tenemos funcionando en el país? A lo loco, que vete a saber tú lo que la eficiencia energética que tienen, que es muy baja. Y entonces entraron, hay que rehabilitar el parque. Eso es un reto brutal, también para ustedes, porque se van a movilizar muchísimos materiales. Hay que rehabilitar el parque existente y tenemos que tener una estrategia de renovación muy clara y que hay que ir actualizando. En 2018 apretaron todavía eso, o sea, 6 años después dijeron, hay que ir a saco en ese tema y están apretando y apretando fuerte. ¿Han oído hablar ustedes de los fondos Next Generation y la rehabilitación? ¿Vale? Es interesante porque aquí siempre el problema para la rehabilitación es el dinero. Y cuando Europa nos dio el dinero, el problema no era ese, el problema era que no estábamos organizados para coger ese dinero y llevarlo a buen puerto, ¿no? Y ha venido la directiva de 2024. Está aprobada y puesta en marcha, me parece que es a partir de marzo de este año. Y esa es heavy, cambia y les cambia muchísimo, como verán ustedes, porque pone el edificio de 0 emisiones. Dice, los nuevos edificios serán 0 emisiones, no ya de consumo de energía casi nulo, sino que además toda la energía que utilicen tiene que ser renovable, no tiene que generar emisiones. Y dicen, pero además no es solo el edificio funcionando. El edificio, cuando lo construimos, también tiene que ser 0 emisiones. Por tanto, los materiales con los cuales lo construimos tienen que ser también 0 emisiones. Da unos plazos. En 2030 ya tenemos que tener 2030. De aquí 6 años, toda la métrica de cómo vamos a contar eso. Hay países que lo están haciendo, como Francia, Dinamarca, etcétera. La Unión Europea normalmente no se inventa cosas que alguien no haya hecho, pero van a poner que los materiales se vayan descarbonizando. Y nos ponen a nosotros, los arquitectos, nos dicen, y los promotores nos dicen, y los edificios que ustedes van a proyectar, cada vez les vamos a ir limitando la cantidad de emisiones que los materiales con los cuales están construidos han generado. ¿Saben cuántos kilos de CO2 se emiten para fabricar los materiales que hay en 1 metro cuadrado de nuestra construcción estándar? No, ¿verdad? Aproximadamente ahora estaremos construyendo entre 600 y 700 kilos de CO2 equivalente en la fabricación de los materiales de 1 metro cuadrado de edificio. No los que hay en ese metro cuadrado, sino si le cogemos el edificio, lo arrancamos del suelo, lo pesamos y dividimos por los metros cuadrados útiles. Bien, en esos materiales que salen, emitimos casi 700 kilos de CO2. Es mucho. Y tenemos que ir a 0. Y por tanto, todos los fabricantes de materiales tienen que transformar esa materialidad. Eso se llama Global Warming Potential, que es el indicador de calentamiento global. Ese indicador de calentamiento global va a estar
en la edición del Código Técnico del año 2025, del año que viene. Ya va a aparecer. Y a partir de ahí van a ir presionando. Y al final vamos a ir bajando de manera que los edificios tienen que ser nulos en 2050. Y todos los materiales también. Y ahí entran también los materiales de la rehabilitación. Esto, como veremos, es una patada al sector brutal, muy grande. Al sector de fabricantes de materiales. Y que genera oportunidades distintas. La rehabilitación. Esto es la ERESE, que es la Estrategia Nacional, que ahora van a hacer el plan. A finales del año que viene va a haber un Plan Nacional de Rehabilitación. Por ejemplo, que tenemos, nos dice que hemos de rehabilitar entre ahora y 2050 7,1 millones de viviendas, de 15 millones. 7,1 millones de viviendas. Tenemos que llegar a un ritmo de casi 350.000 viviendas anuales. Es una cantidad de materiales, es un reto para el sector de la construcción brutal, de materiales dirigidos a la rehabilitación, que no son exactamente los mismos o en los mismos formatos. ¿De acuerdo? Y esto les digo, esto es un documento oficial, estratégico oficial, aprobado por el Gobierno y aprobado por Europa, que dará la financiación que se pueda hacer. Ahora se va a renovar y probablemente vaya a subir. Probablemente tengamos que rehabilitar del orden de 8 o 9 millones de viviendas. Este es un reto. Y mucho de ello lo tendremos que hacer ya con materiales descarbonizados. Y es el siguiente, este es el estudio de Building Life de GBC, que es muy bonito porque dijo, bueno, tenemos que construir nuevos edificios, tenemos que rehabilitar los que tenemos que hacer los edificios cero emisiones. Y dice, bueno, hay una parte que es construir los nuevos que ya son cero emisiones y transformar los existentes para que también lo sean. Entonces distingue el carbono operativo, que es el que hemos mirado hasta ahora, o sea, el carbono que se emite haciendo funcionar los edificios, la climatización, el agua caliente, todo ese tipo de cosas. Y dice, pues mire, esto es la actualidad, bueno, 2021, y fíjense cómo, bueno, si realmente funcionan lo que está previsto y tal, hombre, no llegaremos al cero en 2050, seguramente deberíamos hacer un esfuerzo suplementario, pero vamos en el buen sentido. Vamos en la buena dirección, haciendo los esfuerzos que están previstos que se hagan, que son del tipo como el que acaban de ver, y que los edificios nuevos sean cero carbono, etc. Esto es respecto al carbono que los edificios usan, pero este es el embebido, o sea, el carbono generado por la fabricación de los materiales y los procesos implicados en ello, también en la distribución. Y entonces sale, cuando los pones, sale esta especie de bandera de Ucrania, ¿no?, en la que ya ven, uy, esto sube, y esto sube. ¿Por qué? Porque mientras aquí hemos tenido normativas que nos han ido apretando y las hemos ido cumpliendo, aquí hasta ahora no ha habido nada. En el business as usual ya vemos que sí reducimos, pero solo un 35% cuando en realidad deberíamos estar a cero. Tenemos ahí un problema importante. La reducción de las emisiones en la fabricación de los materiales es un tema esencial, nuevo, pero que ya está ahí. Por ejemplo, el cemento Portland. El cemento Portland, que como saben es la base del hormigón, es el pan nuestro de cada día en el sector, ¿no? Cada vez lo hacemos todo con cemento, ¿no? De hecho, saben que si la fabricación de cemento Portland fuese un país, la República del Cemento Portland, sería el tercer país más emisor de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, después de China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no solo hacemos la edificación, hacemos la obra pública. Y el cemento, la fabricación del cemento, no solo emite gases de efecto invernadero por usar combustibles fósiles, que los usa, sino porque también quema carbonato cálcico para producir, entre otras cosas, cal libre, y eso emite CO2. Por tanto, el propio proceso de fabricación emite gases de efecto invernadero. Con lo cual, tenemos un problema con nuestro principal material. Es como aquello que volvamos a la analogía de la alimentación, vas al dietista y te dice, mira chico, pues lo que tienes que hacer es quitarte el pan. ¿Cómo que me quitas el pan? Sí, el pan y todo lo que va ahí, las pichatarradellas y todo lo que quieras, ¿no? O sea, claro, te están quitando, tienes que reordenar toda tu alimentación, ¿no? Esto es un estudio que hizo Chatham House, muy interesante también para viciosos, donde explica las posibilidades que hay realmente de reducir un material cuya demanda mundial aumentará, no solo por la edificación, sino por las infraestructuras que van a ser necesarias para dar servicio a esta edificación, a toda esa población, ¿no? Con lo cual, por una parte, me van a pedir un aumento de mi producto y por otro tengo que rebajar las emisiones para llegar a ser cero ahí. Y bueno, se ve un poco las diferentes
trayectorias, la diferencia del gas, y bueno, ya se ve que eso va a costar, va a ser un esfuerzo muy grande. De hecho, todos los materiales tienen estrategias de descarbonización. Entre otras cosas porque la Unión Europea se lo exige. Esto de aquí que ven es la descarbonización del hormigón. Esto es un documento de Oficimen, que como saben es la agrupación de fabricantes de cemento de España. Por tanto, es un documento generado por ellos mismos, podríamos decir un compromiso. Eso es parte de lo que han enviado a Europa para justificar cómo ellos se van a descarbonizar, ¿no? Ya lo ven, hay muchas cosas aquí interesantes, como por ejemplo, bueno, sí es verdad que el cemento, una vez ya está puesto ahí, el hormigón absorbe CO2 del aire para volverse a carbonatar, ¿no? Y un pequeño porcentaje de eso, pues, va a suponer la descarbonización del cemento, ¿no? Bueno, también la mejora de la eficiencia energética de las construcciones en las que pueda colaborar el hormigón, dando inercia térmica, con comportamientos y tal, pero bueno, no la cuentan porque no es suya, no les pertenece, en realidad depende de otros agentes. Luego, bueno, la reducción de cemento en el hormigón, ya que el cemento es el que emite. Toda la vida hemos estado aumentando, desde que yo estudié arquitectura hasta ahora, hemos pasado de 250 kilos hasta casi 500 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón. A poco que te despistas. Bueno, un poco menos, pero a poco que te despistas, vas por ahí. Bueno, pues ahora vamos a tener que bajar el cemento, ajustar la cantidad de cemento para reducir. Con eso piensan reducir también con un transporte neutro, otro 5%. En la propia fabricación del cemento, reducir un 20%, mejorando, evidentemente, la electricidad, el transporte interno y trabajando sobre la cantidad de clinker que tiene el cemento. Lo que pasa es que el cemento Portland, el clinker es la madre del cordero. Se puede sustituir, además, las cosas con las que se sustituyen son residuos que, de hecho, en un futuro no carbónico no van a existir. Ahí hay un problema. No entraremos, ya digo, para viciosos. Y aquí ven el clinker, que es el 66% de las reducciones en la fabricación del clinker de cemento Portland. Y de ello, bueno, cambios y tal, pero fíjense, captura, almacenamiento y usos del carbono, del CO2, lo que se llama secuestro y confinamiento de carbono. ¿Han oído hablar de secuestro y confinamiento de carbono? O sea, bueno, es coger el carbono y antes de que cuando sale de la chimenea, haciendo un símil, es cogerlo, secuestrarlo y luego meterlo en alguna mina de donde no vuelva a salir nunca más, ¿no? Bueno, pues confían que eso va a dar la mitad de ese 66%, o sea, un tercio de la reducción de emisiones. Un esfuerzo brutal y luego que les queda hacer ese tercio. Y a ese tercio no se le espera antes del 2030. Que eso sea técnica económicamente viable en sí, general, y yo diría que además para que se pueda aplicar al sector cementero que tiene problemas específicos en ese sentido, probablemente un poco más allá. Por lo tanto, dentro de su estrategia de reducción hay cosas que entrarán un poco tarde. No solo el cemento, el aluminio tiene sus estrategias también. Aquí ven el camino del sector para limitar las gases de efecto invernadero. Una parte que es el tema de la energía que utilizan, cómo vamos a cambiar el mix energético, cómo lo vamos a hacer esto para conseguir descarbonizar. O el acero. El acero lo tiene relativamente fácil, el aluminio también porque reciclan y sobre todo porque, bueno, hay tecnologías que ya están funcionando de hornos de arco voltaico eléctrico, etcétera, que permiten trabajar casi sin emisiones. O sea, lo van a tener relativamente sencillo. El problema que tiene es la demanda de hierro, que no va a hacer más que ir aumentando, ¿no? En cualquier caso, todos los materiales tienen su estrategia, que va a cambiar el material y probablemente los formatos y probablemente el servicio que dé el material. Esto no va a ser, me va a llegar el mismo saco de cemento a su almacén para hacer exactamente las mismas cosas, sino que esto va a suponer cambios en el transporte, en el formato de los materiales, en cómo esos materiales se van a trabajar en obra. Esto es muy gordo, es la inversa. Si todo el camino de la abuela hasta ahora se hizo aumentando la energía basada en combustibles fósiles, de golpe es, bueno, pues ahora te quitamos la droga y te ponemos metadona. Va a cambiar. Hay que esperar cambios, que van a tratar que sean los mínimos posibles, pero va a generar cambios. Pero además hay más cosas.
Volvemos a la arquitectura. Esto es el mismo sitio donde vimos el chalet inicial, ¿se acuerdan? Un chalet de estos será estos de aquí. ¿Qué está pasando en ese sitio? Los nuevos edificios, los nuevos usos, están recuperando. Esto es un edificio moderno, construido con la madera que explotan de otra manera, pero que es el mismo bosque. Este sitio sigue viendo el bosque del cual se explotó la madera, con formatos diferentes, con tecnología mucho más sofisticada. Luego hablarán de inteligencia artificial y de digitalización, digamos. O sea, eso ha cambiado. O sea, ¿cómo esto podríamos decir que ha seguido en continuidad siendo la cocina de la abuela? Pero ahora con tecnologías nuevas, implantadas ahí, con un material tradicional, con líneas de producción y de trabajo de ese material que se han mejorado respecto a la cocina de la abuela, pero sigue siendo la cocina de la abuela. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ver cambios en ese sentido. Esto es un premio FAT de arquitectura de reciente, un edificio de vivienda, creo que además es vivienda pública, hecho de madera. Ahora todos estamos viendo edificios de madera, ¿no? Continuamente. Bueno, los edificios ordinarios están cambiando, están apareciendo nuevos materiales, nuevas técnicas que se mueven por circuitos diferentes que requieren equipos y movilizaciones distintas de lo que ha sido hasta ahora. En realidad un edificio no deja de ser un ecosistema donde se mueven materiales que se coordinan unos y otros, ¿no? Entra uno, cambia, todos los demás se van ajustando, no es un ecosistema que funciona así. Bien, están entrando dinosaurios o nuevos animales en el ecosistema y están cambiando los demás. Esto está pasando ya, y tiene que ver con la descarbonización, porque estos edificios lo que están haciendo es probar nuevas tecnologías como la madera que reducen mucho la cantidad de emisiones que están, porque ya les digo, de entrada de dinero no sale, pero a medida que cuesten más las cosas que emiten carbono, porque vas a tener que pagar el coste de que no emitan carbono, todo eso son pruebas que se están poniendo, son cambios que se están produciendo delante de sus narices, digamos, delante de todos nosotros. Esto ya está pasando, estás viendo, como dice la CNN. Pero hay más cosas, y eso sí que creo que les puede interesar, porque eso está pasando y cada vez más. ¿Qué pasa? La descarbonización de los materiales, las trayectorias de descarbonización de los materiales estándar, de los que hemos visto, el aluminio, el acero, el cemento, son trayectorias que efectivamente en 2050, si nos creemos que sean viables, en 2050 permitirán que esos materiales estén descarbonizados. Pero por el camino, su camino no es lo suficientemente rápido para permitir cumplir las condiciones, por ejemplo, de los 2 grados de aumento de temperatura. Y van a competir con el nuevo indicador de potencial de calentamiento global, van a competir entre ellos para reducir esas emisiones. ¿Qué vamos a hacer los arquitectos? Como designadores. Bueno, si no me cumple, voy a buscar qué material me puede bajar eso. Y si el cemento no me ha llegado, me iré a buscar dónde estén. Y el dónde estén es donde vuelven a aparecer cosas que van a mover, yo creo, mucho la silla donde estamos sentados. Esto es un proyecto del IBABI, del Instituto Balear de Vivienda, que hace no tantos años ganó el premio FAT también. El premio FAT es un indicador de las cosas que pasan, ¿no? El premio FAT es el premio que todos los arquitectos queríamos tener, yo no lo tengo, lo siento, ¿no? Es claro, primero el Pritzker, que es como el Nobel, pero ese ya no, pero al menos el FAT, ¿no? Ese le dieron un premio. Eso está construido, eso es el Instituto Balear de Vivienda, el Instituto de Vivienda Pública, que durante unos cuantos años ha estado haciendo edificaciones de muy bajo nivel de carbono, tanto en el funcionamiento como en los materiales, cuando nadie se ponía en los materiales. Y, por ejemplo, este edificio está construido, ha ido recuperando, esa cerámica que ven ahí, es cerámica de hornos tradicionales de baja temperatura, ha recuperado elementos de cales, ha recuperado el marés, no sé si conocen Baleares, el uso de esa piedra arenisca, ha ido, esas puertas que ven ahí y tal, esos son de recuperación de otros edificios, o sea, ha puesto en marcha todo un sistema de han puesto en marcha una línea de madera, con la madera que está en la Serra de Tramontana, que dices, pero hay bosques en la Serra de Tramontana, pues sí, los están empezando a manejar. De alguna manera se está produciendo para cubrir ese déficit
que los materiales convencionales en sus trayectorias van llegando, se está produciendo un reconocimiento de materiales locales. Tierra, se está volviendo a construir con tierra. Están construyendo con bloques de tierra comprimida, BTC. O sea, están recuperando una serie de materiales que tienen ventajas respecto a esa carbonización. Y luego otra cosa muy importante, son locales, son que tienen áreas geográficas relativamente reducidas y que por tanto necesitan, entre otras cosas, unas estrategias de distribución, de colocación en el mercado nuevas, distintas de lo que ha sido hasta ahora de la gran concentración con grandes fábricas productoras de materiales que luego se expiden a cualquier lugar, ¿no? Esa es una línea que va a ir creciendo, que tiene un campo de trabajo muy grande a medida que se vayan instituyendo esas limitaciones a las emisiones de los materiales y que parte de esa raíz local, parte, digamos, de tener recursos locales que puedan ser distribuidos en zonas concretas, no demasiado lejanas, porque la capacidad de producción es limitada, ¿no? Ellos están testando ahora hasta qué punto esas fuentes podrían alimentar el crecimiento solo de la vivienda, de la edificación de vivienda en Baleares, y casi que no da, ¿de acuerdo? Lo que quería explicarles con eso es que se van a mover cosas, y de una manera bastante radical, en el campo de la fabricación de materiales, mucho. Y eso va a afectar a formatos, a tipologías, a encajes de unos materiales con otros. Y la aparición de nuevas posibilidades que hasta ahora, bueno, quedaban descartadas porque pertenecían a la cocina de la abuela, y que ahora remedadas, rehechas y tal, pueden ser elementos que aparezcan y que van a exigir organizaciones de distribución y de uso más local, invirtiendo un poco la tendencia que llevábamos en grandes materiales. No sé decirles en qué eso va a afectar a su negocio, pero desde luego va a ser una cosa que puede influir, puede tener, ser un driving force, que le llaman ahora, fue un vector, y por tanto estén atentos. En los materiales va a haber una revolución en los próximos años, y en esa revolución les va a afectar, y por tanto pueden ser también, en este sentido, sujetos activos de lo que hay. Este era el mensaje que les quería transmitir. Muchas gracias por aguantar a un profesor universitario en ese tipo de congresos, que siempre somos muy rollistas porque tenemos que explicar lo del cambio climático, que le vamos a hacer. Y muchísimas gracias por escucharme.